libro. Este libro se llamaba Fenomenología de la empresa. Sí, señor, yo lo estudié. Yo lo... Bueno, eso, Muy eso, bueno. eso es muy bueno. Sí, no, en esa época era una lumbrera. Yo también cuando estudiaba mi pregrado en la Nacional, ahí teníamos los libros de la UNAD y en más de una ocasión, hay que decirlo, me salvaron la patria. ¿Para qué? Pero sí. Entonces, el tema de fenomenología no es nuevo, es un tema que realmente opera y que está relacionado pues con la gestión, pues, con la innovación, con el desarrollo, pues en este caso de productos, de servicios, porque la fenomenología trabaja pues con varias cositas. Hay varios tipos de fenomenología antes de empezar a definirla. La fenomenología pues es descriptiva, primero que todo pues describe experiencias. Por ejemplo, cuando hablamos de experiencias de usuario, cuando hablamos de cómo esas interfaces de usuario cuando estamos innovando se nutren de la información, de la satisfacción que puede llegar a tener una persona. Por ejemplo, cuando en algún momento, yo no sé si a ustedes les pasó, la universidad empezó a entrar con la doble autenticación y en algún momento nos decía, por ejemplo, para la intranet que teníamos que tener el Authenticator de Microsoft o el Authenticator de Google. Entonces, eso generó pues obviamente una resistencia al cambio porque pues, ¿cómo así que ahora tengo que utilizar una segunda herramienta? O ahorita, por ejemplo, algunos profes y algunos estudiantes, cuando tienen que ingresar al campus, tienen que identificarse con una aplicación que se llama Temis. Entonces, eso pues obviamente genera sensaciones, genera de pronto algunas insatisfacciones que en un proceso de investigación, innovación, desarrollo y emprendimiento, pues hay que tomarlo en cuenta. La fenomenología se encarga de identificar eso. Hay otra fenomenología ya más avanzada que es la interpretativa o hermenéutica. La hermenéutica, que todo el mundo habla de la hermenéutica, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad, por ejemplo, de escuchar o participar, no, ahorita nos toca a todos, ¿no? Los despliegues estratégicos hablan mucho de hermenéutica. Entonces, cuando hablan de hermenéutica, por ejemplo, la que ahora es vicerrectora bueno, del tema de proyección social, eh, de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional, habla mucho de la hermenéutica. Entonces, cuando hablamos Julialba de creo que hermenéutica, es. no, Julia Alba ya no es la vicerrectora, la que es Ah, ahora, la que fue antes decana de sociales, ahora es la nueva vicerrectora. Pero ella en su discurso siempre habla de hermenéutica. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, lo que estamos haciendo es fenomenología interpretativa. Establecemos relaciones, hablamos de percepciones, digamos, se mira ese etos oculto, mientras que, por ejemplo, se analiza, no sé, cómo piensan las personas, cómo perciben las personas como tal. Con eso en mente, hablemos de fenomenología. La fenomenología es cualitativa. ¿Por qué cualitativa cuando hablamos de proyectos? Pues porque los proyectos se hacen con personas, por personas y para personas. Entonces hay métricas cuantitativas, ¿sí? Por ejemplo, para una evaluación económica, para una evaluación social, de una evaluación de impacto, hay números. Pero realmente lo que importa es las percepciones que tienen las personas. De nada sirve, por ejemplo, sacar un teléfono celular de última generación si las personas en su experiencia de usuario no tienen cómo utilizarlo, no saben cómo utilizarlo. Entonces, se parte de la experiencia vivida en torno a un fenómeno. El objeto no, básicamente no es explicar las causas ni generalizar, sino capturar la percepción, el significado que las personas dan a sus experiencias. Entonces, así como hablamos, por ejemplo, del humanismo, como hablamos del positivismo, como hablamos del empirismo, la fenomenología tiene un origen también filosófico. En el siglo XX, con un señor que se llamaba Edmund Husserl, quien propuso volver a las cosas mismas, es decir, volver al origen, a la base de todo, el origen de todo problema. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando uno quiere innovar, pues es necesario hacer retrospectivas. Eso es algo que también se maneja en proyectos. Estudiar los fenómenos como se presentan en la percepción humana. Luego hay otros autores como Heidegger, Merleau-Ponty y Gadamer. Estos son franceses, europeos, entonces, pues también tienen de pronto un enfoque más sí, más humanista. Hay algunos conceptos, por ejemplo y es cuando el investigador suspende sus juicios, sus percepciones, sus creencias y preconcepciones para acercarse al fenómeno con mente abierta. No es lo que yo creo, no importa lo que yo crea en el proceso, es lo que importa lo que piensen las demás personas. Por ejemplo, en turismo, por ejemplo, en la solución de problemáticas asociadas al caso de deserción, es importante identificar no solo patrones, sino también ver cómo esas personas que desertan, qué es lo que mueve a que deserten. La intencionalidad.
y está enfocada hacia algo. Todos tenemos un propósito, una meta, un sueño. ¿Qué datos son claves que se mantienen en el tiempo? Por ejemplo, si por alguna razón uno puede cambiar el carácter, pero si por alguna razón tuviera un accidente, tuviera una enfermedad, ¿qué se mantiene de uno ahí? ¿Qué es lo que realmente está implícito en la persona? No es una técnica para recolectar datos como una simple entrevista, tiene un trasfondo más fuerte porque requiere elementos de análisis para entender cuál es la raíz de todo, cuál es la esencia de la experiencia de las personas. Esa experiencia puede ser positiva o negativa. Por eso, desde el punto de vista de la gestión, uno escucha eso de la experiencia del usuario. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, o escucha a la gente de la bien, todo el mundo habla de la interfaz de usuario, la experiencia del usuario. Ahí estamos haciendo fenomenología sin darnos cuenta. La fenomenología no pregunta la causa y el efecto, sino pregunta cómo se sienten las personas, cómo viven y qué significa para esas personas estar pasando por eso. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, desde el punto de vista del turismo oscuro, desde el turismo lento, desde la, no sé, por ejemplo, la economía plateada, determinada situación, desde el desarrollo e incorporación de una nueva tecnología? ¿Qué significa para las personas? No todo el mundo apropia las cosas de la misma manera y eso pues obviamente puede generar problemas. Normalmente se trabaja con pocas personas, se toman los más referentes, los más importantes o digamos que los que tienen mayor representatividad. En este caso, por ejemplo, personas que tengan diferentes edades, géneros, en un mismo contexto. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de esa hermenéutica, desde el punto de vista, por ejemplo, social, se consideran solo unos pocos actores, perdón, pero que sean representativos. Se hace una entrevista a profundidad, en donde le preguntamos a las personas, por ejemplo, cuál fue su percepción en ese momento del tiempo, cómo se sentía, ¿sí? Para poder establecer, por ejemplo, un etos, algo oculto. ¿Qué es el etos? Por ejemplo, ahora nos hablan en la UNAD de la etagogía, que no es otra cosa que mirar elementos ocultos dentro de un proceso clave. Por decir algo, desde el punto de vista de la responsabilidad social, que todo el mundo hemos escuchado hablar de responsabilidad social, hay unos etos que son claves. La responsabilidad social para Crepes and Waffles no es la misma responsabilidad social que puede llegar a tener, por ejemplo, no sé, Coca-Cola. En algún momento ambos tienen casi el mismo nicho de mercado, alimentos, bebidas, pero no es la misma responsabilidad. De pronto la responsabilidad social de Coca-Cola es más hacia el producto, hacia la responsabilidad del producto con el usuario final. La responsabilidad de Crepes and Waffles puede ser hacia sus clientes internos, hacia sus colaboradoras. Y a partir de allí trabaja. Y si nos ponemos a analizar, por ejemplo, las distintas empresas que tienen certificaciones como empresas del cuarto sector, empresas tipo B, podemos encontrar diferentes elementos, diferentes fenómenos, diferentes fenomenologías, que era lo que se estudiaba básicamente en esa fenomenología de la empresa. ¿Cuáles son las causas, cuáles son los dolores que tienen? Y ya estamos hablando de la palabra dolores. ¿Cuáles son los dolores que tienen las organizaciones cuando enfrentan? Como dicen por ahí, lo que callamos los tutores, ¿cuáles son nuestros dolores? Normalmente hay unos análisis clave en la fenomenología, las unidades. ¿Quién es el relevante, el de tomar en cuenta? ¿Cómo entendemos eso desde el punto de vista coloquial a un fenómeno que sea fácilmente entendible por todos? La estructura de las experiencias, ¿qué experiencias son las que estamos tomando en cuenta? Si son positivas o negativas, ¿cuál es la estructura que genera esas experiencias, esas situaciones satisfactorias o no satisfactorias? Con esa breve introducción, empezando por el por qué, ahora hablemos del qué. ¿Qué tenemos que hacer? En el foro, en cada uno de ustedes, pues obviamente hablamos de la gestión del proyecto. ¿Qué es la gestión del proyecto? Tenemos un diseño, por ejemplo, cuando hablábamos de la etnografía. Aquí tenemos gestión, la idea de la gestión es hacer operativo algo. Y por eso nos piden una serie de elementos clave. Primero, una monografía. La visión normal es que la monografía es una recolección de fuentes documentales, de referentes documentales, pero los referentes, las fuentes documentales sin pies ni cabeza, pues no tienen función de ser. Porque digamos que terminamos concluyendo lo que todo el mundo sabe, que el agua moja en la toalla seca. Necesitamos ir mucho más allá.
nos dice que hablaremos de integración de un plan de gestión de proyecto. La integración es un conjunto de acciones que son claves que permiten hablar, por ejemplo, dentro de un proyecto, de la gestión de los riesgos, de la gestión del presupuesto, de la gestión de las adquisiciones, el relacionamiento con los interesados. Un brief que básicamente nos muestre cuál es el caso de negocio, el alcance, el presupuesto, el cronograma. Cuando nos hablan de ese caso de negocio, tácitamente nos están diciendo, revisemos metodologías, una metodología específica que es PRINCE2, que es la que habla de business case. Estructuren un análisis inicial de riesgos y contingencias para saber qué puede pasar y actuar en consecuencia. Integren metodologías predictivas como la fenomenología. Ya vimos, la fenomenología estudia los dolores. Al identificar los dolores, pues obviamente podemos identificar qué puede salir mal en cualquier tipo de investigación que estemos haciendo. Hacer énfasis en PMBOK en sus versiones 6, 7 y 8. Integrar las metodologías PRINCE, P2M y P5 de Green Project Management. Es decir, que toda esta colcha de retazos va a ser clave para poder generar algo. Entregables, debe incluir un plan de gestión, debe tener documentación de adaptaciones, lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas pues saldrán obviamente de identificar esos dolores, generar una propuesta de un dashboard para trabajar con indicadores y un póster que resuma todo lo que se está hablando. En este caso pues se hablará de introducción, metodología, resultados, una realimentación, un background, conclusiones y referencias. Las 5 referencias más importantes del tema. Nuestro cierre es el día 28. El día 28 estamos en prospecta, entonces la idea es que él me les tire el fin de semana. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Ya sabemos que, ahora miremos el cómo. Para eso traigo un caso. Resulta que en el municipio de Nariño hay un territorio que se llama Cabo Manglares. Ese territorio, la idea del cabo, el propósito y el nombre del manglar, el manglar es un punto geográfico en el que el agua dulce y el agua salada se encuentran, casi como si estuviéramos hablando de un estuario, pero, digámoslo aquí, ya más específico, donde hay más presencia de agua dulce que agua salada. Está ubicado en una cuenca, la cuenca del río Mira, que está en la frontera entre Colombia y Ecuador. Lo traje por el caso que tenemos de Colombia y Ecuador en términos de aspectos comerciales. Se ubica en un distrito de manejo integrado, donde se une pues obviamente Cabo Manglares, el Bajo Mira y Frontera. Tiene 190.282 hectáreas. Se busca proteger el manglar, especies asociadas. Como es un cabo, pues obviamente a simple vista ustedes se pueden dar cuenta que lo que hay es aspectos hídricos. Allá no llega uno ni por avión, ni por moto, ni por carro. Toca desde Tumaco coger un barquito y llegar. Es decir, no solo es la otra Colombia la que está hacia el lado de la Amazonía, sino que esta es otra y que además de eso tiene un elemento clave, y es que tiene un vecino que es nuestro hermano ecuatoriano. Características específicas: anidación de tortugas y que las comunidades buscan hacer uso responsable. Hay elementos clave. Es una zona biodiversa, tiene anidamiento de tortugas, bosques inundables, manglares. Esto lo saqué de la Wikipedia, sí. Y bancos de piango. Estructura el proyecto hoy, viendo pues que no tenemos muchos avances, pero con la eventual declaratoria de parque natural que se espera proteger 250.000 hectáreas. Bueno, no sé cuál será el dato, si los 190.000 o los 250.000, pero pues la idea es que esa es como la información disponible al público. Eso es un territorio bastante grande. Adicional a eso, pues obviamente tiene 1.660.000 hectáreas, en donde hay 234 solicitudes de títulos mineros. Títulos mineros, una de las perlas, por ejemplo, es que ahorita que vayamos a Cali nos vamos a encontrar con un racionamiento de agua, porque pues hay un parque natural en Cali, Farallones, y en ese parque están haciendo minería ilegal, y al hacer minería ilegal están utilizando mercurio, cianuro y mercurio, pues para separar las tierras del oro. Entonces aquí hay 234 solicitudes de títulos mineros. Eso significa pues que hay riqueza en esa tierra, y que si hay títulos mineros, pues posiblemente lo que va a haber es una proceso de degradación que va a afectar pues el territorio. Se buscan ampliar las zonas de protección y prohibir todas las actividades extractivas.
Muchas de ellas pues son ilegales para poder preservar los ecosistemas. Entonces, esto ya nos va indicando un problema que tenemos en investigación. Cabo Manglares tiene, revisando información de diferentes fuentes, es un destino microturístico que tiene una serie de características. Está ubicado en el extremo sur del litoral pacífico, en el municipio de Tumaco, como les mencionaba. Para llegar allá lo único es una lancha desde Tumaco. Son más de 400 especies de aves registradas, la población es indígena y afrocolombiana, son 5.000 hectáreas de ecosistema de manglar protegido y es un municipio PEDET para el desarrollo rural integral post-conflicto. Para quienes no sepamos qué es el microturismo incluido, tiene una serie de características. Es un turismo de bajo impacto con grupos pequeños, es decir, no se busca ganar plata, sino que lo que se busca es preservar y que pues haya una población específica menor a 15 personas integrados en una vida comunitaria, no en infraestructura hotelera masiva, una distribución justa de manera cooperativa. Entonces los beneficios económicos pertenecen a la comunidad y permanecen en la comunidad. Los habitantes son propietarios y gestores, no son empleados de terceros. Conservación activa, el turista debe ser educado como aliado de la conservación del manglar, la visita financia la protección del ecosistema. Hay una soberanía cultural, pues obviamente para las comunidades ellos deciden qué muestran, cómo lo muestran y a quién. No hay exotización ni folclorización de las prácticas culturales. Hay un título con el cual vamos a trabajar y es el dilema del microturismo en comunidades vulnerables. Por regla general, pues el microturismo y todas las versiones de turismo prometen desarrollo económico, no siempre lo logran, generan dolores silenciosos. ¿Qué son dolores silenciosos? Muchas veces no es fácil romper, un ejemplo traído de los cabellos porque no es directamente microturismo, es Machu Picchu. Machu Picchu, una de las 7 maravillas, entre este año y el otro, entre este año que vamos y el año pasado más bien, entre este año y el año pasado, empezó a generar un ruido y es que estar en riesgo de perder su categoría como una de las 7 maravillas modernas. ¿Por qué? Porque hay problemas de desorganización, porque hay dolores silenciosos en la medida en que el turista llega a Machu Picchu, bueno, llega al pueblo, hasta Aguascalientes, allá aborda una flota, un bus, el bus lo lleva a la ciudadela, pero las vías no son las mejores. Hay conflictos entre las empresas de transporte porque hay una que es oficial del Ministerio de Turismo, otra que se quiere meter porque estaba antes pero no quiere soltar. Entonces, todo eso genera inseguridad, todo eso genera desconfianza, todo eso genera sobrecarga al terreno. La ciudad tenía una capacidad instalada de 4.500 visitantes por día, 30 veces más que nuestro destino microturístico, pero en algunos días se sobrevende y pueden llegar a 7.000 y pues obviamente todo eso degrada la ciudadela. Entonces, dolores silenciosos. Hay marcos de gestión, en este caso pues la actividad dice PMBOK, PRINCE2, son para todo lo que tiene que ver con tecnologías duras. ¿Qué es tecnología dura? Hay estándares. Es decir, si usted quiere un proyecto bajo PMBOK, PRINCE2, hay que seguir la receta tal cual. No son tecnologías blandas. Y al no ser tecnologías blandas, pues obviamente hay un conflicto. No es lo mismo hablar de aspectos culturales o de creencias y que vengan con aspectos, pues obviamente que no se pueden cambiar. Toda investigación tiene que tener una pregunta. En este caso, ¿cómo integramos esa comprensión fenomenológica del dolor turístico en los marcos de gestión de proyectos para diseñar intervenciones existencialmente pertinentes? Nuestra objeto de estudio, comunidad afrodescendiente con economía tradicional de subsistencia. Es decir, no hay ni pan coger ni pan llorar, sino simplemente subsistencia, y lo que vamos a aprender es cómo ellos subsistan, por ejemplo, con cultivos de pianguas de pesca artesanal. ¿Qué es la piangua? La piangua es algo así como una especie de ostra que se utiliza pues para aspectos de alimentación. No planificar microturismo, como les mencionaba, desde Tumaco las lanchas, una atención, el manglar verlo como despensa y hogar, frente el manglar como destino y espectáculo. Entonces la idea es seguir manteniendo la seguridad alimentaria, si lo estuviéramos viendo desde la óptica de las misiones de MinCiencias, y también de hogar en lugar de otro tipo de aprovechamiento. Hay unas restricciones, primero una filosofía, entonces el criterio de los autores que les mencionaba, Husserl,
y Heidenberg, entender la experiencia de esas personas, de quienes van a usar nuestro proyecto, cómo lo van a utilizar, la sostenibilidad que tenemos que garantizar desde el punto de vista de un estándar de proyectos que trabaja con esto de sostenibilidad, que es Green Project Management, la metodología P5, pero enfocada en 3 criterios clave: personas, planetas y prosperidad. Los otros 3 elementos de la 5P pues son producto y proceso. En este caso, si trabajáramos solo con producto y proceso, pues estaríamos solo, digamos, estandarizando el proceso, y la idea es que, como hay unas poblaciones específicas, con unas creencias específicas, indígenas y afrocolombianos, pues la idea no es afectarlos, sino que por el contrario es adaptar las cosas. La gestión, marcos de proyectos, porque la restricción lo dice, de la actividad, el PMBOK, metodología versiones 6, 7, 8, PRINCE2 y P2M, con el fin de estructurar la ejecución eficiente. La fase, dolor turístico. ¿Cuál es el dolor turístico? En China y en India hay elementos asociados a microturismo. Hay territorios pequeños por creencias, por tradición, en donde no se puede entrar muchas personas, no pueden llegar mucha población. Entonces, al hablar de Indonesia y China, tengo que hacer investigación. Tengo que tener casos de estudio referentes sobre el particular. No me voy a poner ahorita a hablar sobre los documentos de China e India, pues porque obviamente tenemos corto tiempo, pero son experiencias que pueden llegar a servir para poder trabajar esa experiencia vivida y transferirla a Cabo Manglares. ¿Cuál es la esencia de la experiencia de ser afectado por el microturismo en la vida cotidiana de Cabo Manglares? Una de las preguntas. Recuerden que el esquema de un proyecto es plan, programa, proyecto, y los proyectos se desarrollan a partir de tareas. Hay que trabajar con entrevistas de profundidad para hallar esas unidades. ¿Qué es eso de las unidades? Simplemente las opiniones de los actores relevantes que inciden, que permiten construir un proyecto como sistema solución. Por ejemplo, ya no hay silencio en la madrugada, ¿sí? Cuando llegan los turistas, cuando llega la lancha, el motor fuera de borda, por ejemplo, en lugar de la chalupa tradicional, el manglar ya no es nuestro patio, sino un escaparate. Claro, uno puede llegar a encontrar cosas. En el Chocó, mi hermano me contaba el año pasado que estuvo por allá, que también hay manglares y también hay mapaches, pero en los manglares encuentra uno ropa, encuentra basura, encuentra cosas que de una u otra forma están afectando el ambiente, que cuando las comunidades lo tenían a cargo no pasaba eso. Había un proceso, digamos, de equilibrio entre la sociedad, el entorno, la comunidad y el ambiente. O el forastero paga pero no saluda, que es otro punto, otra percepción que se tiene. Todo eso genera estructuras del conflicto. Recuerden que un problema no es para algo malo necesariamente, también es la solución o el aprovechamiento de una oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Si lo vemos como un problema malo, como una oportunidad o como un reto. ¿Qué importa aquí? ¿Lo económico, lo cultural o lo ambiental? Para poder contestar eso tenemos que tener una muestra, así como en la etnografía. Esa muestra puede tener 3 criterios clave para acá. En este caso, la comunidad. 20 a 25 participantes. La idea es que esa representatividad esté dada por pescadores, por mujeres cuidadoras del manglar, por líderes comunitarios afro, pero también autoridades tradicionales agua, porque una cosa es el líder comunitario desde la afrocolombianidad y otra cosa es la autoridad tradicional en los pueblos indígenas. Son situaciones diferentes, pero tenemos que considerarlos en el ejemplo. Entonces, cuando vamos a hacer fenomenología en cualquiera de lo que ustedes estén trabajando, algo que es importante, los stakeholders, los interesados, porque estamos hablando de la experiencia del usuario. Y los jóvenes con o sin experiencia en turismo. Muchos de esos jóvenes posiblemente se quieren ir del territorio. Y la idea es que no se vayan del territorio, sino que puedan desarrollar un proyecto de vida que a partir de ese microturismo, pues les garantice una serie de cosas que pueda llegar a generar, pues obviamente, permanencia. Participantes, en este caso los operadores y mediadores, pues obviamente que en este caso vendrían a ser del sector turístico, entidades públicas, por ejemplo, parques nacionales o ONGs. Parques nacionales es la entidad que está administrando directamente este territorio, es el que se encarga pues obviamente de garantizar pues un mínimo de condiciones para que no se tiren el ambiente del ecosistema como tal. Guías nativos harían parte de esa parte del sector turismo, operadores turísticos en Tumaco, en Bogotá, porque otro elemento que es clave es todo lo que tiene que ver entre los meses entre julio y octubre,
ver ballenas. El Pacífico es famoso por eso. Normalmente es Buenaventura el foco, pero pues estos territorios también de Tumaco también podrían llegar a generar algunas cosas para la parte de las ballenas, representantes del ministerio y ONGs. Y los visitantes, que como hablamos de microturismo, pues la idea es tener a la totalidad de las personas que vayan en un grupo específico, aunque pues obviamente eso podría llegar a variar porque no todas las veces los visitantes van a ser los mismos. Turistas que visitaron Cabo Manglares, muestreo en redes sociales y plataformas. Estaba viendo esta tarde, por ejemplo, la experiencia de Nariño, Nariño no, Puerto Nariño, en el Amazonas, eh, que pues puede ser también un referente clave para poder trabajar. Experiencias de la demanda turística, dolores del visitante y complementar la visión comunitaria. En la fenomenología no es solo mirar el dolor de la persona que ofrece, sino también la persona que demanda y la persona que recibe, para crear mecanismos de doble vía. En el propósito, pues aquí tener información de los últimos 24 meses para cubrir eso que les mencionaba hace un rato de que no sean los mismos. Hay un proceso de análisis. Hay herramientas que obviamente implican análisis de discurso. Se reitera nuevamente la importancia de no dejar todo para el final. ¿Qué es el análisis del discurso? Hay herramientas que nos pueden ayudar con eso, por ejemplo, inteligencia artificial. Notebook KLM, por ejemplo, puede ser una muy buena herramienta para trabajar ese análisis de qué se dice, de qué dicen nuestros clientes, nuestros aspirantes, por ejemplo. Yo creo que no hay un estudio que hable, en el caso de Margarita María, no hay un estudio que hable acerca de la deserción. Se fue y ya, pero ¿qué sentía? ¿Por qué se fue? Entonces, la horizontalización que habla básicamente de los pesos, todos tienen la misma relevancia. No hay uno que valga más, sino que todos los aportes, todas las opiniones son válidas. Hay cosas que son redundantes, si son lógicas. Entonces, por ejemplo, la basura, la mala gestión en el manejo de residuos, las contingencias, por ejemplo, la niña. Entonces, estas zonas son muy propensas a verse afectadas al fenómeno de la niña. Los encadenamientos con significado. Se establecen 6 encadenamientos. Territorio de identidad, desde el punto de vista indígena y afrocolombiano. Economía y distribución, desde el punto de vista cooperativo. Poder intermediación, quien toma las decisiones. El ambiente en el que estamos, la seguridad y conflicto, porque es un municipio PEDED, un territorio PEDED. Y para dónde vamos a futuro. La estructura contextual, qué se experimenta, qué se hace. Recuerden que estamos hablando del por qué, el qué y el cómo. Esos son elementos claves y ahora tienen una razón de ser más adelante. Descripción estructural, cómo se va a hacer la investigación y la síntesis, la base del fenómeno. Ya identificamos el problema. Bueno, todavía no lo hemos identificado, pero la idea es identificarlo. Los hallazgos tienen que tener un lenguaje clave para que la gestión de proyectos pueda procesar. Recuerden, proyectos no solo son cosas malas, proyectos también pueden ser cosas buenas. Hay dolores fenomenológicos. Por ejemplo, en este caso, la comunidad siente que pierde agencia sobre qué significa la agencia. Otra teoría. La administración no te la agencia es cuando alguien actúa en representación de otra persona. Pero para actuar en representación de otra persona hay que tener propiedad de algo. Por ejemplo, yo soy el representante de una empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo elementos de gerencia, tengo capacidad gerencial. Entonces, mi conocimiento está alineado a eso. Eso pues obviamente tiene un elemento clave y está en gobernanza participativa. En caso de que lleguen más turistas, entonces ¿quién nos va a proteger? Mira, la contaminación por residuos turísticos, un factor ambiental. Es lo que yo digo es nuevamente, pues no lo único cultural. No. Hay 4 tipos de dolores. Los financieros, los clientes, las personas en general, sentimos que pagamos demasiado y no recibimos el valor por lo que pagamos. Hay dolores de productividad, perdemos tiempo, sentimos que el proceso es lento o ineficiente. Hay dolores de proceso, el viaje del cliente, eso ya lo conocemos, eso sí lo hemos escuchado. Hay dolores de soporte, falta de atención adecuada, ayuda tardía o ineficiente. Y aquí están los 6 dolores. El primero, accesibilidad. Como les dije, no hay vías, solo transporte fluvial o aéreo.
pero el aéreo necesita aviones que tengan protones, es decir, que puedan aterrizar en el agua. Alto costo, obviamente, y hay una barrera para el turismo pues, popular. Eso puede ser un pro, pero también puede ser un contra. Intermediación. Los operadores externos capturan el valor, la comunidad ofrece mano de obra barata sin participación en gestión. Eso pues obviamente nos hablaría, por ejemplo, de la importancia de asociarse, de cooperar entre sí. De pronto ese aspecto de la economía del tercer sector. La institucionalidad, no hay asociaciones ni empresas comunitarias, no hay capacidad para negociar con el sector privado y el Estado. Eso es crítico. Aspectos ambientales, el turismo no gestionado deberá manglar que es el propio atractivo, un círculo destructivo. La identidad, mercantilización de prácticas culturales, riesgo de alienación y pérdida de autenticidad comunitaria. Entonces, pues posiblemente, como decían, los jóvenes se pueden ir. Y la seguridad, que es una zona históricamente afectada por conflicto armado, percepción de inseguridad y salud, lo que desincentiva la inversión y los turistas. Para eso, trabajamos con esto, un mapa de empatía. Entonces, las personas que tomemos como referentes para poder hacer toda esa parte monográfica, ese referente, pues tienen que considerar esto, qué piensan esas personas, qué sienten, qué es lo que ven, qué dicen, qué es lo que hacen, qué escuchan, porque a veces en el voz a voz, cuando una persona no tiene de pronto una buena percepción de las cosas, se deja llevar y comete errores. Pero también hay que mirar elementos que pueden incidir en la percepción de lo que hace y lo que lo estimula. ¿Qué frustra a la persona en un motivo? Estas son las preguntas clave de un estudio fenomenológico. Entonces, cuando hablamos de eso, pues obviamente este mapa de empatía, que puede surgir del Vicentini, por ejemplo, también lo hemos trabajado, también lo hemos escuchado y pues obviamente posiblemente lo hemos desarrollado sin saber qué es lo que estábamos haciendo allí, que era fenomenología. Marcos de gestión. La fenomenología, es decir, cuando yo analizo qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que dice, estoy mirando qué es lo que importa. ¿Sí? ¿Qué es lo que le importa a esas personas que van a trabajar mi solución, a las que yo les voy a generar el proyecto, que a ver si te da algo. ¿Por qué no prendes el aire? No. ¿Pero por qué no? No, es que estoy bien, lo que pasa es que la camisa es muy abrigada. Ahora, ese es pero quédate así ahorita cuando estás a verte. No solo desde el punto de vista... ¿Cómo así? Quédate así, por si te llaman. Donde no se trabajaba más para la revisión. Ahora me toca explicar eso. Poder identificar cuáles eran las características de tipo predictivo. Aquí estoy bien ya. Ya tienes camisa, ya se la pagas. Para que no quede ahí porque no hay que acomodar otra que tengo ahí. Aspectos adaptativos y predictivos del proyecto se puede articular a esos dolores que vamos a identificar. Ya que empiezan a botar la ropa por todos lados. Y PMBOK son estándares. Por ejemplo, Prince 2 habla de... ¿Por qué está nota? Entonces hay unos 7 principios. ¿Qué dice? ¿Este es comido en dónde? 7 entregables, hay unas 7 documentaciones, hay unas 7 fases que Me llaman porque es un bacana, dejan que no le dejan peso. en sus vertientes, por ejemplo, en las 6 se habla de áreas de conocimiento, 10 áreas de conocimiento, entre las que están No sé, pero todo el mundo feliz. Cronograma, calidad, riesgos, stakeholders, adquisiciones y otros más. Hay unos principios de valor en la versión 7, además de las 6, porque la idea es que haya aspectos acumulativos. De nada sirve pues volver a hacer como lo que hizo un rato los estudiantes, citar el libro de Kotler de mercadeo deportivo, introducción al mercado y marketing y demás, no, sino que la idea es, tenemos el 6, pero también nos articulamos con el 7 porque son lecciones aprendidas, principios de valor, por ejemplo, la mayordomía, el equipo, los stakeholders, la complejidad, el enfoque de pensamiento sistémico, la calidad, el PM8 que habla de los dominios de desempeño, ciclos de vida híbridos, como este caso, planificación progresiva, métricas duales. El PRINCE 2 que habla de gobernanza, de comités, de paquetes de trabajo. El PIT-WEM que habla de innovación, que habla de la visión, del esquema, de creación de valor social. Y el P5 que habla de 5 elementos claves articulados a los ODS, producto, proceso, personas, prosperidad, planeta. Los principios de PMBOK resultan claves aquí. La mayordomía, por ejemplo, investigación y servicio al territorio. El investigador responde ante la comunidad del cabo más grande, no solo ante la academia. Y eso es importante porque a veces tenemos el error de decir que la investigación es solo publiqué el artículo Q1, Q2, soy tutor Scopus o tutor Web of Science. Y resulta que no, cuando hablamos de investigación pues tenemos que generar otras cosas porque pues de nada sirve que usted tenga un Q1 y solo lo conoce usted y no tiene aplicabilidad para nada. Y está esperando pues obviamente que el índice H le ayude a usted a nutrir el ego, pero de ahí no hay nada más.
En el equipo, hay que tener co-investigación, co-diseño, co-desarrollo en estos procesos. Los stakeholders, en este caso, pues obviamente consejos comunitarios, autoridades agua, son stakeholders clave en un proyecto de esta naturaleza. El valor, en este caso la contribución al bienestar, no solo en las publicaciones como Q1 o la calificación de la tesis doctoral. Aspectos sistémicos, entonces no se puede separar el cabo del ecosistema del manglar, del sistema político comunitario y el post-conflicto regional. Enfoque adaptativo, se adapta el investigador. Entonces habíamos dos versiones de la fenomenología, una en la que solo me encargo de analizar el impacto y otra en la fenomenología donde me vuelvo actor activo. ¿Sí? Entonces de una forma u otra, ¿con cuál me voy a quedar? La calidad, otro elemento clave que tiene que ver con qué es lo que entiendo yo como calidad en la investigación y la complejidad. Entonces, un territorio de conflicto activo es un sistema adaptativo, sí, pero al mismo tiempo también tiene que considerar aspectos de regeneración y resiliencia organizacional. ¿Por qué? Porque todas las cosas no van a salir como yo quiero. Hay que integrar en la actividad estos estándares P7, P5, obviamente P6, pues ya nos dice cuáles son las 10 áreas de conocimiento, P8, PRINCE 2 y P2M. P2M que nos habla de algo que es un criterio de pensamiento, el Kaikaku. Entonces, los japoneses tienen esa palabra, el Kaikaku, que nos propone que la misión de la comunidad como mecanismo para crear valor compartido. Otro elemento que hay que tener, Michael Porter y Mark Kramer, valor compartido. Marco, que mejor, pues obviamente nos da respuesta. La idea es que obviamente cuando hablamos de este tipo de situaciones, de proyectos para poder desarrollarlos, habrá que integrar. No profundizo tanto en PMBOK 7, tampoco hablo de PRINCE 2 en sus paquetes de trabajo, pero la idea es identificar desde esa articulación, por ejemplo, un caso de negocio que permita cumplir con la misión de la comunidad. ¿Cuál es el propósito para lograr sostenibilidad? La monografía, ¿cuál es el paradigma? Humanismo, positivismo, pragmatismo, pensamiento sistémico, tecnológico, por ejemplo, puede ser un elemento clave cuando estoy hablando de nuevas tecnologías, cuando esas nuevas tecnologías tienen que tener procesos de iteración, pero hay que identificar el paradigma con el cual estoy trabajando, porque la investigación no puede ser simplemente llenar cuadritos, hacer tortas, sino que hay que mirar hacia dónde estoy hablando. Y cuando estamos hablando del doctorado, pues uno de los elementos clave del doctorado es que a uno le llaman PhD. Entonces, la filosofía, doctor en filosofía, con tal cosa. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Para mí, para este caso es pragmatismo. La idea es hacer que las cosas funcionen, que las cosas sigan. Desde el punto de vista tecnológico, quizás será desarrollar alguna solución. Desde el punto de vista humanista, de pronto puede ser mirar las comunidades, las regiones, y de pronto poner un pañito de agua tibia y seguir adelante con un problema. Pero para mí es el pragmatismo. El enfoque, pues obviamente, que parte de los dolores. El diseño tiene un enfoque que sale un acrónimo, socialización. ¿Por qué? Pues porque las comunidades hay que contarles qué se quiere hacer, y porque en todo proyecto, sobre todo que trabaje con región, se requiere el involucramiento de las comunidades. Hay que considerar elementos de estabilización, es decir, cómo nos afecta el entorno. Hay que hablar de combinación de factores, creencias, culturas, axiología, y cómo lo apropiamos. Cómo eso nuevo permea la forma en la que se hacen las cosas dentro de la comunidad. La fenomenología habla del conocimiento tácito. En este caso, pues es lo que conocen las personas que los pueden ayudar, en qué creen. La externalización, básicamente, es los dolores. Esos dolores, ¿cuáles son los requisitos no funcionales? ¿Qué significa que no haya requisitos no funcionales? Son requisitos que hay que cumplir, pero que no influyen en volver ese microdestino turístico un proyecto viable, factible y deseable. La combinación, pues básicamente está relacionada con el estándar que vamos a trabajar. Inicialmente estos dos, pero la idea es que como vamos a hablar de sostenibilidad, porque el enfoque del doctorado habla de innovación sostenible, hay que considerarlo también. Por eso aparece la metodología P5, con estos tres elementos, estos 5 elementos: producto, proceso, personas, prosperidad y planeta. De ellos, pues obviamente productos y procesos son cosas estandarizadas. Podemos apropiarnos, apoyarnos en P2M, en PMBOK, en PRINCE, para poder desarrollarlos. Pero como el remoquete es
innovación sostenible, estos últimos tres, personas, prosperidad y planeta, para todos son inamovibles. En el caso de estudio, voy a escribir un caso. Modelos de microturismo codiseñados por la comunidad, es lo que se espera. Entonces tendremos que investigar. Por tiempo, pues obviamente no me dio, pero modelos de microturismo, eso también tiene que ver con referencias. Una meta, pues que haya apropiación comunitaria, por lo menos el 80%, que las personas apropien y sepan de qué están hablando. El proceso, rigor metodológico y pertinencia, pues obviamente ese proceso pues va a estar ligado no solo a la innovación en proceso, con que eso tenga que ver, procedimientos y cosas de esas, sino también en resultados en donde las variables que yo construya representen al menos el 80% en asociación. Las personas, el empoderamiento y capacidades, donde quiero que más o menos 10 líderes formados sean gestores de turismo sostenible. En prosperidad, incremento de ingresos turísticos que sean distribuidos de manera equitativa, que sean en un 20% mayores a lo que actualmente se tiene en la línea base. Y en planeta, garantizar que el ecosistema sea sostenible, es decir, que sea disponible para las siguientes generaciones. Implica cero degradación y degradación que esté certificada por parques nacionales. En gobernanza, PRINCE2 me da gobernanza del proyecto, tengo que integrar. Esa es la finalidad del PRINCE2. Un estándar que me da autoridad moral. A veces la gente dice, tengo la autoridad moral para tal cosa. Entonces, que me da la autoridad moral para poder desarrollar mi proyecto. ¿Por qué se establece esa gobernanza? Esa autoridad moral va a estar dada en esos niveles. Un nivel directivo debe haber un comité de dirección. Si esto fuera la tesis doctoral, pues obviamente habrá un director de tesis, un representante del consejo comunitario y un representante de MinCiencias, porque en alguna forma necesito un representante, por ejemplo, para poder desarrollar este proyecto a través de algo que se llama los OCAR, los órganos colegiados de administración y decisión. Un nivel de gestión, project manager, que pues podría ser cualquiera que esté estructurando el proyecto, en este caso el investigador principal, unos equipos con los cuales él pues tendrá algunos semilleros o algunas personas que le ayudarán, algunos co-investigadores, algunos asistentes, y pues una serie de entregables en lo que debemos tener de algo que se conocen como estructuras de descomposición del trabajo. Por ejemplo, definición de marcos, definición de campos de interacción, validación de lo que tengamos que desarrollar, en este caso la validación del proyecto y la defensa del mismo cuando se desarrolle. Concretamente, la investigación encuentra esta situación. La lancha del turista espanta los peces pequeños que usamos de carnada, tenemos que ir mar adentro y gastamos más gasolina. Ahí está su problemita. En P5, PMBOK, indicador de sostenibilidad, trabajo de sentido. Hay que madrugar más, hay que esforzarse más. Aumento de costos operativos para pescadores y artesanos. Plan de respuesta, el diseño de un corredor de navegación turístico de bajo impacto. Ahí está el problema. Lo que queremos es eso. Lograr ese corredor de navegación turística de bajo impacto. De tal manera que, por ejemplo, las olas ayuden a llevar los barcos o las lanchas de turistas en lugar de que tengamos que llegar hasta el final con la lancha con su motor fuera de bordo. Incluir dentro de los interesados a más actores, la Asociación de Pescadores, para que esté articulada al proyecto turístico, con el fin de co-crear valor. Claro, hoy se habla de co-creación de valor, de generación de valor, no solo es desarrollar el proyecto. Integramos la P5. ¿Cómo integramos la P5? Preguntémonos cosas como estas para poder hablar de la fenomenología. Otra vez de esos dolores. En producto, el servicio turístico promueve el uso de energías limpias. Eso podría ser otro elemento que se podría considerar. Se minimizan los residuos de experiencias turísticas. La oferta fomenta el consumo responsable de recursos locales, agua y energía. En proceso, la sostenibilidad como tal. La infraestructura turística es de bajo impacto, la logística de tours minimiza la huella de carbono. Se utilizan criterios de compra local, comunicación digital para reducir viajes. En personas, el proyecto genera empleo digno, desarrollo de habilidades locales, se respetan los derechos y la cultura de la comunidad. Y así para cada uno de estos. ¿Por qué es importante el P5? P5 tiene 59 indicadores, mecanismos de medición
para cada una de esas 5 categorías. Es decir, que desde el punto de vista de la sostenibilidad, cualquier proyecto tendría 245 mecanismos de evaluación frente a su impacto. Entonces, desde aquí nos vamos con P5. Los dolores generan conexiones. Claro, más adelante vamos a hablar de la empatía. Por encima de la empatía y la simpatía. Los testimonios se traducen directamente en 2 categorías, personas y prosperidad. ¿Por qué? Pues porque sin personas no tenemos proyecto. Recuerden, el proyecto se hace por personas, con personas y para personas. Y la prosperidad, pues obviamente, si no hay un beneficio, nos lo dice Prince 2, si no hay beneficio, tenemos que frenar el proyecto. Hallazgo metodológico. Desde que vienen los turistas, el pescado está más caro para nosotros. Indicador, pues bueno, en prosperidad, impacto económico local, beneficios indirectos. Esto pues básicamente es revisar el estándar del P5, uno de los 245 habla de eso, del impacto económico local, donde se mira pues la variación del precio de la canasta y el acceso a proteína local y antes de después del destino microturístico. La matriz, pues nos alineamos con PMBOK y con PRINCE 2, ya han visto algunas cosas que hemos mencionado en PRINCE 2. Básicamente se toma el proyecto, la idea de las alternativas de solución. ¿De dónde salimos de eso? Muy prosaicamente, en administración tenemos el árbol de objetivos y el árbol de problemas. Árbol de problemas primero, luego árbol de objetivos. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente lo que hace el objetivo y el árbol de objetivos, encontrar esas alternativas de solucionar el proyecto. Aquí estamos haciéndolo desde la fenomenología, otra forma de poder hacerlo. En este caso, pues tenemos 2 elementos: el abordar el dolor de la contaminación del agua, 2 opciones: construir una planta de tratamiento de aguas residuales, que puede ser muy costosa, que requiere de energía, que requiere pues de algunos elementos que de pronto la comunidad no pueda tener acceso, o implementar un sistema de baños ecológicos secos, que podría ser más asequible. Además de ese corredor vial, fíjense que ya estamos construyendo un portafolio de proyectos, más bien un grupo de programa, un programa de, no sé si es un portafolio, es un portafolio de proyectos que ya estamos construyendo frente a los dolores identificados. Y ahí estamos hablando, pues obviamente que cada uno de esos proyectos va a generar un producto. Entonces puede ser desde el punto de vista de administración de productos o servicios que nos va a dar elementos para poder generar valor. No solo que la tesis se quedó en una revisión documental, sino que aquí ya estamos elevando y generando otros elementos. Frente al planeta, consumo de agua, calidad de agua, estamos afectando. Frente al costo-beneficio, estamos considerando elementos y el caso de negocio, pues tendrá que tener en cuenta esos factores ambientales. Les decía en la realimentación, los arquetipos. Aquí también importan los arquetipos. Y aquí tenemos un arquetipo. Carl Jung hablaba de 12 tipos de arquetipos. Entonces, al arquetipo la vamos a llamar Doña María, que es una piangüera y cocinera tradicional que tiene este relato. Empieza a contarnos su dolor. Mire, doctor, antes uno iba a manglar y cogía la piangua que necesitaba para el sancocho. Ahora llegan las lanchas llenas de gente con sus chalecos naranjas, toman fotos y uno oye a alguien decir: mire, esa es una piangüera, parte del folclore local. Yo no soy folclore, yo estoy trabajando. Y cuando ya se fueron, uno quiere seguir, pero el ruido espantó todo. Ya no es lo mismo. Una siente que lo miran como animal raro. Y a la hora del almuerzo ellos comen en el restaurante nuevo del pueblo, no donde nosotras. Antes lo poquito que sacaba se vendía. Ahora, ¿qué hago con la piangua si ya todos comen turístico? Pues fíjense la cantidad de dolores que vamos a trabajar allá. Esos dolores los vamos a llamar unidades de significado. Toman fotos parte del folclore local. Entonces a la señora la crucificaron. Es decir, es la que vamos a subir en un estado, por ejemplo. Entonces, un elemento de dolor es que hay pérdida de agencia y dignidad. Es decir, está perdiendo su representatividad, su autoridad, su ser. El ruido espantó todo. Entonces, ese ruido genera un despojo. Ya conseguir la piangua no es tan fácil. Ellos comen en el restaurante nuevo, no donde nosotras. Hay una marginación económica silenciosa. ¿Qué hago con la piangua? Pérdida de sentido de trabajo. Ya no se puede conseguir, ya no me compran el producto, ¿a qué me voy a dedicar? Y son 4 dolores que tienen que ver con cosificación de la identidad,
ruptura con el ritmo vital, exclusión del circuito económico como tal e incertidumbre ontológica. ¿Qué es la ontología? Las variables que influyen en la calidad, en este caso, las variables que influyen en la calidad de vida de esta persona, de este grupo de personas, porque pues ella solo es la representatividad, pero pues, hay que generar indicadores desde el punto de vista de la investigación para poder medir, porque pues hay unos sentidos aquí. Los dolores, la cosificación, tenemos que trabajar aspectos cualitativos desde la encuesta Likert. Desde la exclusión del circuito económico, aspectos asociados a tasas de integración con proveedores tradicionales en la cadena de valor turístico, en el sentido de trabajo, el saber si lo que se sigue ganando es igual o no a lo que se estaba haciendo. E inclusive con toda esta situación, generar nuevos productos o servicios. Somos investigadores, necesitamos tener el Q1. Y entonces el Q1 puede ser asociado a cómo desarrollamos un nuevo indicador de gestión. Por ejemplo, el índice de inclusión productiva y respeto cultural en Cabo Manglares. Específico para Cabo Manglares. Ahí tengo el resultado del Q1. ¿Cómo lo hago? Simplemente con un porcentaje de compra local a unidades locales, familiares, tradicionales, por una puntuación en encuesta de dignidad laboral. El porcentaje lo puedo sacar fácilmente. La encuesta me va a dar una puntuación. Entonces eso me va a indicar que hay un riesgo. Una situación en donde puede haber una probabilidad de ocurrir de un fenómeno específico y un impacto sobre la sociedad. Y ahí tengo un producto para investigar. Marcos de gestión. PMBOK, los principios, ese indicador que teníamos por aquí de inclusión productiva y respeto cultural en Cabo Manglares, lo vamos a identificar desde los 4 criterios. PMBOK, séptima edición, se convierte en un resultado clave. Un OKR, por ejemplo, si quisiera ver dentro de un objetivo de valor del proyecto. Desde la versión sexta, hablamos de los riesgos, la exclusión de saberes tradicionales en la cadena de valor. Por ejemplo, la ruta gastronómica de la Piangua, donde las personas deben reservar a través de la Asociación de Cocineras tradicionales y no desde el punto de vista de los restaurantes nuevos. PRINCE 2, el caso de negocio, está relacionado con justificar la inversión inicial en capacitación y señalización, en mejora de indicadores sociales, mejora del desempeño en la comunidad. En P2M, la misión de la comunidad, pensar por ejemplo en una meta donde se hable por ejemplo del 65% de desempeño que vaya escalando, que vaya mejorando, pues implica por ejemplo hablar de la capacidad de integración con la comunidad, la solvencia, la resiliencia que tiene y obviamente cómo se crea valor en comunidades emergentes. Todo eso da lugar a soportar ese monográfico con nuevos resultados. No olvide esto, fenomenología, testimonio. La señora le dolió, ya no soy persona, soy folclore. ¿Qué significa eso? Que la están cosificando y la están marginando desde el punto de vista económico. Que influye en un índice de inclusión productiva y respeto cultural para Cabo Manglares. Única y exclusivamente para Cabo Manglares. Si este fuera el único propósito de la tesis doctoral, ya usted tiene ganado. ¿Por qué? Porque se va a convertir en replicabilidad. Como mencionábamos, Indonesia, China, aquí ya estamos hablando de Cabo Manglares. Economías desarrolladas, economías en vía de desarrollo. Un plan de gestión, rutas gastronómicas tradicionales como paquetes de trabajo. Y si hablamos del paquete de trabajo, vamos a hablar de estructura de descomposición del trabajo. Siempre tener en cuenta esto. Ya no solo hablamos de proyectos, ya hablamos de portafolio de proyectos. Rutas, comidas. Entonces estamos hablando de elementos que desde los dolores están soportando el desarrollo de esos proyectos que tienen que ser gestionados. Un ejemplo específico para tener en cuenta esto, ¿cuál es la estructura de experiencia de vida en el territorio del manglar cuando este transita a ser un espacio de vida cotidiana y convertirse en un destino de contemplación turística para los habitantes de Cabo Manglares? Recuerden siempre, la fenomenología habla de dolores, de experiencias del usuario. Y cuando hablamos de usuarios tenemos que hablar de stakeholders, pero también tenemos que hablar de riesgos. Y cuando hablamos de riesgos, sabemos que riesgo es igual a probabilidad por impacto. Y dentro del PMBOK 6 se habla de la gestión de los riesgos, identificar de manera cualitativa los riesgos. Aquí estamos hablando de manera cualitativa, que también podríamos hablar de manera cuantitativa. Riesgos. Hay restricción en el acceso, conflicto armamento macro, desconfianza de la comunidad
y el extractivismo epistémico. ¿Qué es ese extractivismo? Que se lleven lo que saben hacer y no dejen nada. Un ejemplo clásico del extractivismo epistémico es cuando uno le pone a los estudiantes, por ejemplo, que hagan una tarea donde diagnostiquen una empresa o diagnostican la empresa y a la empresa no le dejaron nada. Eso es extractivismo epistémico. Si hicieron su trabajo, se sacaron cuánto, sacaron 5. A la empresa no le dejaron nada. La niña, total, la rotación de líderes comunitarios, la explotación por terceros que degradan el terreno del destino. Eso se ve. Hay zonas, por ejemplo, en Colombia, donde la gente se va y no deja nada. Y el no financiamiento, por ejemplo, en un fondo de paz o en la convocatoria de ciencias, dentro de las misiones. Por ejemplo, la misión de ciencia, ¿verdad? Pues, entonces, factores, el primero crítico, los que siguen altos y los demás medios. ¿Qué trabajamos en gestión de riesgos? Pues lo primero es trabajar el impacto, luego la probabilidad. Reducimos el impacto y podemos desarrollar estrategias de gestión de riesgos. Cuando hablamos de fenomenología, como empieza por ser una entrevista, por hablar de los dolores reales, hay que tener aspectos en cuenta. Lo primero es, no le preguntemos a las personas, en el caso del turismo, ¿qué problema le ha traído el turismo? Porque la gente se queja. La gente se va a quejar y va a generar una serie de cosas y eso nos va a generar en la investigación dispersión. ¿Cómo se siente con el turismo? Esa es otra. Las preguntas son claves. Entonces todo el mundo puede decir bien, mal. ¿Cree que el turismo es malo? Pues es que eso es una opinión y lo que hablamos es de dolores, de experiencias. Todo trabaja con experiencias. Por ejemplo, hablando de Doña María, me gustaría que me llevara mentalmente al manglar. Escríbame por favor cómo es un día cualquiera para usted allí, desde que sale de su casa hasta que regresa. Ahora que hay más visitantes, cuénteme qué ve, qué huele, qué escucha, qué siente en su cuerpo mientras está allá. ¿Recuerdan el mapa de empatía? Y ahora que hablamos de empatía, cuando investigamos la idea es generar conocimiento de frontera. Hay 3 niveles en todo lo que tiene que ver con crear proyectos. La apatía, la simpatía, la empatía y la empatía. Apatía. Se desertó al estudiante, lástima. No me interesa, no es mi asunto, no es mi problema y no me importa. Simpatía. Sí, yo sé que esta gente pues tiene problemas con la conectividad, entonces pues la idea es de pronto darles conexión que vengan al sitio donde están aprendiendo. Pero si no tienen para el transporte, entonces viene la empatía, que es vamos a buscar mecanismos de financiación, vamos a buscar opciones alternativas, por ejemplo, que no tengan que conectarse a internet, sino que el material está disponible en una única vez, lo descargan, desarrollan todas las actividades y a partir de allí pues obtiene su proceso formativo. Y empatía es ayudar a las comunidades, ponerse en el lugar del otro, pero sin dejarse afectar por el otro. Es decir, tomar un enfoque más objetivo. En la empatía uno tiene su corazoncito y puede dejarse afectar. Entonces, cuando uno se deja afectar, deja de ser objetivo. Empieza a ser muy subjetivo en la investigación, entonces hay que tener cuidado. Es más bien tomar el criterio objetivo, la empatía en cosas que pasan que yo no controlo, pero la idea de la investigación es buscar mecanismos para que eso que yo no controlo mejore. Por eso, la fenomenología pues tendrá elementos asociados a estos 3 criterios que van en coherencia de lo que le preguntamos a Doña María. Le decimos desde el punto de los sentidos que nos describa el sonido de las lanchas, el olor del combustible, el olor del manglar se ha cambiado. Hay una secuencia desde que usted sale hasta que regresa. Entonces cuéntenos pues, obviamente qué es lo que pasa. Experiencia visual. Y la neutralidad, no estamos hablando de que le duele, de que se puede quejar, si el turismo es malo, si hay un problema. No, simplemente que nos permita saber cuál es la raíz del problema. Hay que definir en la fenomenología, cuando vamos a hacer entrevistas, esos stakeholders. Para el caso, las piagüeras y los pescadores, las cocineras tradicionales, los jóvenes de la comunidad, entre otros. ¿Y cómo se puede trabajar? Las piagüeras y los pescadores hablan de las lanchas que espantan al pescado, se abandona la actividad tradicional, hay una resistencia activa, un sabotaje, hay problemas con el planeta, con la prosperidad, porque no van a haber los mismos ingresos, de pronto se va a migrar a otro tipo de actividades que puedan de pronto cubrir la situación. Y como es un municipio, de pronto las actividades pueden no ser tan santas como uno podría pensar. En la gestión del valor ganado, por ejemplo, los corredores de navegación silenciosa, en horarios restringidos,
En el caso de las cocineras, el diseñar el proyecto como un programa donde el restaurante nuevo debe comprar un porcentaje de oferta a las cocineras. En los jóvenes de la comunidad, el liderazgo adaptativo, donde se crean paquetes de trabajo para vigilar el manglar, monitoreo ambiental con drones, y estamos desarrollando proyectos. Para los operadores turísticos, PRINCE 2, el proyecto, un módulo de saneamiento básico y un módulo de planeación turística. Para los líderes comunitarios, hablar de gestión de interesados, por ejemplo, una gestión en roles comunitarios, un presidente de la Junta es el ejecutivo senior del proyecto. Cuando hablamos del senior, de pronto puede ser el Scrum Master. El turista también tiene responsabilidad, también puede ser parte de un proyecto, hablando de esa experiencia del visitante con estándares de interpretación ambiental, para generarle, pues obviamente, aspectos de mecanismos de señas, la semiótica, aquí también juega la semiótica, para poder entender las cosas. Y fíjense, ya salieron 6 proyectos, íbamos empezando y estamos desarrollando 6 proyectos sin necesidad de que TripAdvisor nos esté calificando mal como plataforma de turismo. Lo importante es esto, la gestión de stakeholders, otro elemento que se maneja en proyectos. Entonces, los criterios de poder, interés, afiliación e influencia son claves para un buen trabajo. Hay que definir tareas para lo que queremos desarrollar en el proyecto. Por ejemplo, esas tareas las llamamos la WS, el Work Breakdown Structure o estructura de descomposición del trabajo. Aquí tenemos 4 entregables. La estructura de descomposición de trabajo son 4, son los entregables. Si lo miráramos desde PRINCE 2, las fases del proyecto. Si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista de la innovación, los mínimos viables, los MVP. Entonces, estamos diciendo lo mismo desde distintas palabras, desde distintos énfasis, pero estamos hablando de qué es lo que vamos a entregar. Entonces entregamos, por ejemplo, una línea de acción en gobernanza, otra línea de integración de saberes, otra en infraestructura en un encuentro respetuoso, un fortalecimiento en el tejido de gobernanza local, y las categorías P5 ya les conté que el P5 era clave a todo este tipo de proyectos, y que pues para que lo tengan en cuenta cuando estén desarrollando proyectos con enfoque de innovación sostenible, de sostenibilidad principalmente, pues porque la innovación tiene diferentes tipos, pero digamos que desde el punto de vista de innovación sostenible, P5 es como el seminal para allá todos los demás se articulan, donde se articulan en procesos y productos, pues ahí van a estar todos los demás. Esto de personas, de planeta, de prosperidad, son netamente aspectos de P5. Cada uno de estos pues debe responder a un dolor específico, cada uno de estos entregables. A su vez también estamos hablando de mínimos viables. Bueno, esos mínimos viables también pueden ser productos tangibles. Por ejemplo, en gobernanza y territorio acústico, cuando hablamos de diseño e implementación con corredores de navegación silenciosa, el entregable principal es un mapa batimétrico y acústico del manglar con zonificación de rutas y horarios restringidos. ¿Qué es la batimetría? Simplemente es mirar el nivel de profundidad, el nivel de río, las ondas, cómo influyen. La señalización del código de conducta del vigilante, pues obviamente está dado por desarrollo de aplicaciones, de apps móviles, carteleras, donde se habla de zonas de no foto, distancia de observación respetuosa, con el fin, pues obviamente, de generar otras formas de aprendizaje, de culturizar al turista, ¿sí?, sin que afecte el manglar. El programa de reconversión de motores, por ejemplo, motores de impacto acústico, que nos habla de emisiones de gas carbónico, ruido, prosperidad y ahorro de combustible, daría como un entregado un convenio con proveedores de cambio progresivo de motores de 2 tiempos a 4 tiempos, como en algunas Ya lo pagué, pero a 4 tiempos. yo pagué uno adelantado. Proyectos asociados en lo que tiene que ver ¿Y tú, güey? con migración ¿Y cómo hacia le digo? puentes alternativos. O lo pago y... Ah, bueno, sí, yo después lo reclamo. Sí, porque para decir quién es. Todo tiene que terminar y aquí Hay un gato, venga para adentro. Déjalo, dale afuera. El proyecto, pues obviamente no son incompatibles. La tecnología libre no es incompatible con la cultura de una organización, de un territorio, de una región. Simplemente lo que nos da son elementos para poder, desde una óptica cualitativa, generar elementos, generar procesos que permitan crear valor. Déjame, yo voy a terminar ya. La fenomenología nos define. Yo creo que ya va a terminar casi. ¿Por qué es importante un proyecto? Ah, bueno, listo, pues cuidado, ten cuidado. Si lo estuviéramos viendo desde una empresa, la fenomenología nos da la justificación de un negocio. Desde el punto de vista de la fenomenología, cuando nos hablan, por ejemplo, de los elevator pitch, tenemos el por qué hay que hacer ese proyecto, el por qué hay que hacer esa inversión, el por qué hay que hacer ese plan de negocio.
Y el proyecto lo que nos hace es el cómo, la estructura con la cual vamos a trabajar. Pues para este tipo de situaciones, como lección aprendida, siempre que hablemos de sostenibilidad y trabajemos con proyectos, la herramienta clave es la metodología P5. Todas las demás se pueden articular ahí, desde en el rango de procesos, porque cuando hablamos de innovación en producto, en proceso, en mercadeo, en gestión. O si queremos hablar de los 10 tipos, pero los 10 tipos al final convergen en esos 4 tipos, entonces ¿para qué nos estresamos? El resultado del proyecto no solo es eficiente, sino que también debe estar relacionado con la existencia. Por eso, el enfoque también tiene que tener elementos utilitaristas e inclusive humanistas. Siempre es importante, hay un señor que se llama Simon Sinek que dice que uno siempre debe empezar por el porqué. Desde la fenomenología también nos explicamos por qué hay que empezar siempre por el porqué, el cómo y el qué. Y si ustedes se dieron cuenta, pues aquí empezamos por el porqué, qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Entonces, esa es la clave de todo. El porqué es el objetivo final. El cómo, las acciones para poder hacerlo, que es lo que estamos viendo. Y el qué, pues es básicamente el final, el resultado del trabajo. Entonces necesitamos un documento que hable de fenomenología, que aplique fenomenología, que sea una monografía. Ese es el entregado. Aquí, en este caso, desde la P5, la justificación en esos 3 elementos, las personas, el planeta, la prosperidad. Puede ser que haya otro tipo de proyectos en donde la P5 no funcione, pero la mayoría, cuando hablamos de sostenibilidad, desde sus distintas aristas, incluyendo la sostenibilidad débil, pero principalmente la sostenibilidad fuerte, trabajamos con P5. Otro elemento, el presupuesto. La plática del proyecto y de dónde va a venir. Eso es importante. Porque cuando hablamos de presupuesto tenemos que considerar, por ejemplo, el transporte, el hospedaje, los honorarios de los co-investigadores, los talleres, porque uno de los elementos clave que tenemos que tener en cuenta está asociado a hacer gestión de conocimiento, a apropiación social del conocimiento. Entonces, que la investigación que se esté haciendo pues no se quede solo una única cosa, sino que genere cultura, que genere mejores prácticas. El uso de herramientas también es importante. En este caso, pues trabajamos con Atlas TI, también con SPSS, las publicaciones. Bueno, con aquí un promedio de 16 millones, de 8 millones, hay publicaciones que salen más caras. Pero digamos que toca tirar economía. Los equipos de campo, las grabadoras, las cartillas ilustradas, las ponencias a las que se va a participar y pues también hay que hablar del CBY, pero que aquí vamos a llamar como imprevistos. Siempre tener en cuenta los objetivos del proyecto. La fenomenología nos habla de objetivos. Y tengan en cuenta nuevamente que los indicadores de éxito usualmente no quiere decir que no los pongan las otras dos, que procesos y productos no se tomen en cuenta. Sí hay que tomarlos en cuenta, pero como hablamos de dolores, de comunidades, tenemos que trabajar primero cómo nos duele el planeta, cómo nos duele el bolsillo y cómo nos duelen las personas con las que trabajamos en el entorno. Ninguna empresa sana funciona en un entorno enfermo, ¿sí? No precisamente en ese orden, aunque por ahí decía el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, hay que cuidar la casa. Lo importante es el cuidado del planeta, porque sin planeta no tenemos nada. Entonces, objetivos clave, por ejemplo, reducir la contaminación acústica, ya sabemos que es con los motores, lograr que el 80% de las cocineras participen en la ruta gastronómica de la Piangua, con al menos 2 ventas mensuales a turistas, certificar a 25 jóvenes de la comunidad como guía del manglar, que al menos el 60% de ellos obtengan un empleo formal y emprendimiento relacionado con el proyecto, que además de eso tengamos aumentar el índice de percepción de dignidad de la interacción turística en un barrio basal, es decir, de base, de 0.25 a 0.7 en una escala de 1 a 5 en Likert, que vaya aumentando. Construir y poner en funcionamiento una mesa de gobernanza multi-stakeholder con 6 sesiones plenarias para poder establecer veto comunitario sobre cambios mayores al proyecto. Eso garantiza sostenibilidad, trabaja cultura de proyectos, pero sobre todas las cosas genera gobernanza. Entonces fíjense que desde simplemente identificar los dolores de cada uno de los pacientes de la comunidad, donde estamos hablando de los pescadores, las cocineras, los jóvenes, la comunidad en general y obviamente las estructuras de gobierno están generando valor. Las mesas, bueno, otros entregables claros, por ejemplo, reglamentos internos, mapas de zonificación
acústica, 25 jóvenes que están certificados con guías interpretativa, 20 turistas que almuerzan en cocinas familiares rotativas, aplicación web funciona con al menos 10 proveedores locales registrados para los operadores turísticos, informe comparativo de indicadores específicos y segunda ronda de entrevistas fenomenológicas para generar procesos de mejora continua y seguimos trabajando. Esto importa pues porque aquí ya nos están dando criterios. Por ejemplo, el gerente de la Junta nos dice que sí lo están escuchando de verdad. Doña María, que nos dice, por este lado ya se puede trabajar con la mañana. Un joven declara que ahora él es el que cuenta la historia del Manglar. Entonces, al contar la historia, pues obviamente hay otros productos que hay que tener en cuenta. Una cocinera cuenta que vinieron a la casa, que comieron su sancocho y le dijeron que estaba delicioso. Esas experiencias son claves. Miren, en Perú, me gusta mucho Perú, me encanta Perú. Hay un lago, el lago más alto del mundo, que comparte la frontera con Bolivia. Y hay una isla, bueno, hay islas. Una isla que es famosa, la isla de Urus, donde ellos pues tienen una forma particular, son indígenas, la tribu Urus. Y hay otra isla en donde hay incas todavía, que es la isla de Taquile. En la isla de Taquile, además de contarnos la historia de cómo viven, cómo cultivan, cómo se nutren de la coca, cómo ven, pero la coca la traen de otras partes, pero ellos ven tejidos a base de llamas, la lana de llama. Pero lo relevante allí es que ellos invitan a las comunidades dentro de los planes turísticos a que usted vaya a la isla de Taquile, tome fotos, se sube en ferry, todo y lo vaya bonito. Es que conviva el turista con las personas, que coman lo que comen los incas, que desarrolle pues obviamente experiencias, es decir, lo que estamos haciendo simplemente es generarle valor a las personas con una experiencia que no solo está funcionando en el lago Titicaca, sino que ahora ya se puede trabajar aquí. El operador turístico aclara que puede reservar todo en un solo lugar y que el dinero se queda aquí. La comunidad valida que el proyecto ha mitigado los dolores identificados en el mes 24. Eso es fenomenología, eso es gestión de proyectos. Y si necesitáramos más plata, por ejemplo, para la segunda fase, la primera eran 110 millones. Era el investigador el que estaba ya craneando en las cosas. Ahora aquí ya tenemos otra plática para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Y tenemos unos cooperantes, la gobernanza, las líneas de acción, gobernanza, territorio, integración de saberes, infraestructura para el encuentro, fortalecimiento del tejido de gobernanza, reservas de contingencia, 575 millones. Y seguimos trabajando. Ya no solo estamos hablando de proyectos, sino portafolios. La estructura de la gobernanza, los sponsors del proyecto, el director del proyecto, el copresidente comunitario que puede ser elegido por cualquier, pues por los dos pueblos que están allí, el pueblo indígena y la colombiana, la mesa de gobernanza multi-stakeholder, el equipo de proyecto. Los estándares PRINCE2, MBOK, el rol innovador, por ejemplo, integrando metodologías, estándares. Uno de esos estándares, de pronto para los que tienen los cursos de los 4 entornos de este periodo completos, el IMBOK. ¿Sí? Entonces, el cuerpo de conocimiento de la gestión de la innovación, que no está dentro de proyectos, pero que puede ser un elemento clave para seguir fortaleciendo esa fenomenología. Los riesgos, pues claro, van a haber más riesgos, además de los que ya mencionamos como la línea, para garantizar esa sostenibilidad del proyecto. La resistencia de los operadores turísticos a cumplir códigos de conducta, nuevos dolores, nuevas cosas para trabajar. Entonces hay que mitigar dentro de la respuesta del riesgo. Uno puede mitigar, transferir, aceptar, aprovechar o simplemente decir no puedo cerrar. Lo importante es que haya una acción para gestionar el riesgo. Entonces, ante la resistencia, incluir un código de buen gobierno, códigos de ética, requisitos contractuales para poder operar. Es decir, el operador no es el dominante, es la comunidad la que gestiona. Fatiga de la esperanza, la comunidad no cree en el proyecto y no participa. Entregas tempranas, validar victorias rápidas. Los primeros baños, por ejemplo, ecológicos en el mes 8. El turismo crece más rápido que la gobernanza, que es otro riesgo. Aceptar activamente, en este caso establecer límites de capacidad de carga. Volvemos a hablar de Machu Picchu. 4.500, no 7.000. Entonces pónganse las pelas.
mire a ver cómo se hace la sobreventa, quién es el que hace la sobreventa de los paquetes para poder trabajar y de 7.000 volver a 4.500. El conflicto entre cocineras tradicionales por la asignación de turnos en la ruta, mitigar el diseño participativo, en donde entender que hay conflictos buenos, pero hay conflictos que desgastan y que pues obviamente lo que hacemos es no gestionar de manera adecuada los recursos escasos. Otro elemento clave en la fenomenología, la matriz RASI o RASTI. ¿Qué es eso? Simplemente estos señores tienen un rol. El patrocinador tiene un rol, el director del proyecto tiene un rol, el copresidente comunitario, los representantes de las piagüeras, el representante de las cocineras tienen un rol. ¿Cuál es ese rol? Puede ser el responsable de la actividad sobre la cual se va a desarrollar, puede ser la persona que audita, la que lleva las cuentas, el contador, el accounting, la persona que soporta, que nos brinda apoyo, por ejemplo, que es un tercero, de pronto puede ser externo a la comunidad, la persona a la que le podemos consultar y que puede ser el asesor, y la persona a la que tenemos que informarle de lo que se está haciendo en el proyecto para que pueda tomar decisiones, y en algunas ocasiones ese informado puede ser el responsable del proyecto. Hay unos principios, otra vez, aquí, a lo largo de este proyecto, de este desarrollo. El manglar no es un recurso turístico, ese es un elemento que es clave, porque cuando nosotros vemos el recurso como un recurso turístico, muchas veces no lo cuidamos, o muchas veces lo sobreexplotamos, o muchas veces de pronto pensamos que todo gira alrededor de él. Y el manglar pues tiene una serie de elementos en donde hay un grupo de sujetos, no solo las personas, sino los que hacen parte de ese ecosistema, que tienen una historia, una dignidad y un ritmo propio. Entonces, en el caso del ejemplo de Chocó, del hermano, que decía que había mapaches y que los mapaches los estaban alimentando con comida humana, pues obviamente al alimentarlo con comida humana, le estábamos dañando su aparato digestivo y pues obviamente nos estamos tirando el ecosistema. Así sea muy divertida la foto o el video. Ninguna métrica de éxito financiero justifica el aumento del sufrimiento de la desincronización de la economía social. O sea, por más plata que haya, si las personas pierden sentido de pertenencia, si las personas se van del territorio, si las personas no cuidan el manglar, al final del ejercicio, el propósito central del manglar, que no es otra cosa que proteger la tierra, el terreno que está más allá del río, más allá del mar, por ejemplo, ante situaciones. Un ejemplo clásico, cuando uno mira los huracanes en Estados Unidos, lo que protegía naturalmente la naturaleza era el manglar, era lo que más frenaba al huracán, al tifón. Como ya ven manglares, pues todos conocemos lo que ha pasado con huracanes como Katrina. La voz de la piagüera, aquí todavía, aunque en el Pacífico colombiano todavía no sufrimos de eso, pero pues uno de los elementos del cambio climático puede llegar a ser eso. La voz de la piagüera, la cocinera, el joven y el líder tienen una prioridad hermenéutica, otra vez hermenéutica, sobre la opinión del consultor externo. ¿Por qué la prioridad hermenéutica? Porque cuando estamos investigando muchas veces nos subimos, creemos que todas no la sabemos, pero en realidad quienes se la saben son las personas que están allá. La hermenéutica no es otra cosa que un análisis integral de todas las variables dependientes, intervinientes de control que están asociadas a un fenómeno. Este proyecto se evaluará en última instancia por la respuesta a la pregunta: ¿respiran más tranquilos los habitantes de Cabo Manglares que antes de que llegáramos? ¿Son más felices? Como es microdestino, microturismo, pues obviamente de pronto la gentrificación no se va a ver representada como ha pasado en otros territorios. Por ejemplo, cuando ustedes van a Barranquilla y pasan al otro lado Puerto Colombia, y cómo vive la gente de Puerto Colombia a través de la gentrificación. Hermenéutica, se reitera, es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita en la comunicación verbal y ya secundariamente la comunicación no verbal. Su concepto central en la Constitución moderna es la comprensión de no solo los textos escritos, sino la información importante. Los stakeholders. Este ya es un resumen, básicamente, donde las acciones pues fueron el codiseño de los corredores, el rol de monitoreo acústico, el protocolo de encuentros irrespetuosos y la compensación por servicios ecosistémicos. Otro tema en el cual mi trabajo de cúpula puede
hablar de servicios ecosistémicos. Y la satisfacción de Doña María. Doña María dice que los turistas pasan por donde les dijeron y ya no espantan a la mierda. Más riesgos desde el punto de vista de proyectos de PMBOK 6. Infraestructura, tecnología y calidad pueden influir en la experiencia del visitante. El cronograma, el presupuesto, los recursos y la comunicación pueden generar fatiga de la esperanza. ¿Qué es eso? Esto es más de lo mismo. Esto no va a funcionar. Riesgos comerciales, la demanda, la competencia de los operadores externos pueden generar exclusión económica y tensión instrumental. Riesgos externos, ambientales, reguladores sociales y políticos e inclusive de seguridad pueden generar problemas. Y riesgos fenomenológicos, que es una nueva categoría, pueden afectar esa sincronía. Por ejemplo, cuando la población, el relevo generacional ya no quiera trabajar la tierra o en su defecto ya no quieran, por ejemplo, cocinar. La calidad, tener en cuenta estos criterios. La fenomenología también trabaja percepciones. Los dolores están ligados a las percepciones. En ese orden de ideas, la calidad pues hay un enfoque tradicional, que es el cumplimiento de especificaciones técnicas. Pero la calidad de una persona que compra un banano con manchas y su percepción de calidad no es la misma que una persona que compra un banano sin manchas. Cuando una persona compra un banano con manchas, tiene información, sabe que el producto es orgánico, porque las manchas están dadas por un hongo que se llama TRIPS, TRIPS. La persona que compra el banano sin manchas lo hace por ignorancia. ¿Por qué digo que por ignorancia? Asumen que la calidad es ausencia de defectos, así no la han vendido siempre. Y para que esas manchas no estén presentes, hay que aplicar fungicidas y herbicidas. Es decir, que la cáscara del banano tiene químicos que usted está tocando, que posiblemente se les va a llevar a la boca y pues vaya a ir acumulando cositas. Entonces a veces la calidad cambia. Por eso hablamos de esos dos criterios de calidad experiencial y calidad existencial. La experiencia del visitante está ligada con que se sienta, por ejemplo, bienvenido, seguro, conmovido por la experiencia. ¿Por qué? Porque si no es así, ahí vamos a tener un nuevo dolor. Y la existencial, pues es de la comunidad, en donde se mide, por ejemplo, que Doña María, nuestro referente, puede trabajar en paz y se siente orgullosa de su fogón, mejoró su calidad de vida, puede generar testimonios. Cuando tengamos un reporte de sostenibilidad, podemos llamarla para que nos ayude a hacer ese reporte. La evaluación del proyecto, siempre debe haber evaluación. No solo evaluación financiera, no solo evaluación social, no solo evaluación ambiental, sino desde el punto de vista de esos dolores que quitó. En términos de proyectos, del post-mortem del proyecto, eso está relacionado básicamente con una gestión de ingeniería del proyecto, que puede llegar a generar otro tipo de investigaciones futuras, otro tipo de mejoras. Por ejemplo, han detectado cambios en los sonidos del manglar, cuando ve pasar la lancha que pasa por su cuerpo, ha escuchado lo que dicen los guías, ha podido vender su piano de sus productos de manera diferente. Entonces, ¿qué elementos han podido generar desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo? Ya sabemos que lo positivo y lo negativo también nos va a dar lugar a más proyectos. La evaluación, entonces, por ejemplo, calificación, una calificación pues entre 1 y 5, donde estamos en desacuerdo o totalmente de acuerdo, que está relacionado pues con unas preguntas hacia la ruptura del ritmo, la calidad de vida, la forma tradicional, el cosificar la identidad si se mantiene, la pérdida de la agencia, es decir, de la representatividad, la autoridad moral, la marginación económica y la fatiga. La meta, pues aquí pues vamos a trabajar ese índice de percepción de dignidad, otro elemento clave de interacción turística. Ya tenemos dos indicadores, ya tenemos dos puntos. Y a partir de ahí, de esos dos puntos, pues se puede sacar cositas que se pueden ser replicadas. La fenomenología también ayuda a crear eslogans. Por ejemplo, la policía tiene uno que se llama servir, sea. O sea, que el policía sea alguien, es servir, escuchar, actuar, un acrónimo. Para este tipo de proyecto también, pues no tenemos un acrónimo como tal, sería ETAE, bueno, no sé si de pronto eso pueda significar alguna cosa por allá, culturalmente, pero
Cuando trabajamos en proyecto, uno de los elementos clave que hay que tener en cuenta son las referencias, y en ese punto de vista pues hablamos de fases: escuchar a la comunidad, traducir lo que dicen las comunidades de manera que sea entendible para todos los stakeholders, todos los interesados, actuar en consecuencia, pues obviamente a partir del desarrollo del proyecto. Eso pues tendrá que ver con las fases del diseño de proyectos: diseño, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre, que eso se mantiene dentro de cualquier proyecto y pues digamos que es un estándar. Y evaluamos. En el cierre evaluamos, pero recuerden una cosa: no solo nos podemos quedar con ese enfoque lineal, ese modelo de cascadas, sino que también ahora hablamos de fases. Entonces habrá una fase de diseño, de planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Luego habrá otra fase que tendrá diseño, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Y podremos generar unos mínimos viables, unos entregables que contribuyen a que la comunidad pueda estar tranquila. De pronto, aquí ya hay cosas que son claves: los riesgos fenomenológicos, que son diferentes a los riesgos técnicos, financieros, culturales, y el criterio de calidad existencial, que se pueden considerar al desarrollo del proyecto. La fenomenología ayuda con eso. También la necesidad de desarrollar diálogos interdisciplinarios entre la filosofía y la gestión de proyectos. Entonces, filosofía, pues así como la epistemología, estudia el conocimiento. Filos, somos amigos del saber. Toda investigación, independiente de lo que sea, tiene que generar futuras líneas de investigación, áreas de investigación. Entonces nuestro modelo de gestión para todo este turismo microturístico pues se puede aplicar a otros territorios: turismo indígena, barrios patrimoniales, gentrificación. Entonces cuando uno mira, por ejemplo, Cali, miren un ejemplo de eso: un barrio que era tradicionalmente, que lo están publicitando ahí en la página de un espectáculo, no recuerdo el nombre, pero que tiene ese problema de gentrificación. ¿Qué es gentrificación? Lo dejaron tan bonito, lo arreglaron, que personas con mayores ingresos llegaron allí, construyeron, compraron, y el costo de vida se elevó para las personas que no tienen recursos suficientes. Es como si, por ejemplo, en Bogotá hay unas zonas muy costosas, pero alrededor de esa zona construyeron edificios, algo así como en la película de Up, el señor al que se le murió la esposa, que se va en la casa en globos. Él tiene su casita pequeña y alrededor de él están torres de apartamentos. Es un ejemplo clásico de la gentrificación. Entonces, como ya se da cuenta que pues primero no tiene amigos, no tiene nada, su nivel de ingreso pues no va para esa calidad de vida, coge la casa, coloca los globos y se va volando. La comunidad por desastre también puede ser otro elemento que puede llegar a suceder. La escala de percepción de dignidad en proyectos estandarizada. Evaluar la integración de inteligencia artificial para grandes volúmenes de datos, por ejemplo, Julius AI como herramienta de inteligencia artificial. Y generar estudios longitudinales para la sostenibilidad y la sincronía restaurada en 5 y 10 años a ver qué pasó. Las conclusiones: bueno, la fenomenología del núcleo como tal. Los dolores pues emergen a partir de la comunidad. Muchas veces uno no escucha a la comunidad, pues no puede desarrollar proyectos, no puede innovar, no puede hacer esa gestión sostenible. El epoche y las entrevistas de profundidad pues revelan que cosas que los indicadores cuantitativos no captan. Por ejemplo, no podemos tener a partir de los dolores información que nos permita identificar la tasa interna del retorno, la tasa interna con descuento, el valor presente, el valor futuro. No tenemos esa información de relación beneficio-costo. Eso no lo tenemos si no tenemos información de las comunidades. El marco híbrido, pues básicamente INP, MBOK, PRIS2, P2M y P5, pero pues sería fácil, fue básicamente para garantizar esa sostenibilidad en P5. La soberanía comunitaria, importante del territorio, y el manglar es un activo, es decir, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, pero sobre todo garantizar que pueda ser pues aprovechado por las comunidades futuras. Y este pues básicamente es otro casito como que para que ustedes se puedan basar en las necesidades que tienen pues cada uno de ustedes en sus proyectos. Está que tocó al profe Elías pues, por la parte de turismo, pero es aplicable también para Margarita María, perdón, en lo que tiene que ver con su política de deserción, si todavía la quiere seguir trabajando o si quiere desarrollar algunas otras cosas, porque pues todo el mundo tiene dolores. Y entonces, desde trabajar ese mapa de empatía, pues es mucho más fácil poder desarrollar algo nuevo, trabajar proyectos, estructurarlos, inclusive si ese proyecto tiene que ver con gobernanza, con doble materialidad, con sostenibilidad, con el uso de nuevas tecnologías. Entonces,
trabajando, por favor, para no entregarlo de todo para el final. Porque nos pasa esto, me parece prospecto y todos nos estamos cogiendo. La otra semana es tiempo muerto. Entonces, quedamos atentos, los invitamos al coloquio doctoral, ahí podemos aprender algunas cositas también que pueden ser útiles para todo lo que se está haciendo aquí en adelante. Nos hacen preguntas, quedamos atentos a sus comentarios.